Capítulo 1. La voz interior antes de la palabra. ¿Silencio? Ese instante suspendido antes de que nazca una palabra, ese espacio invisible entre el pensamiento y el sonido. Ahí empieza todo. Ahí nace tu voz. No en la garganta, no en la boca, no en el aire que vibra y se convierte en sonido. Tu verdadera voz comienza mucho antes. Comienza en tu convicción. Comienza en tu historia. Mira dentro. No digas nada todavía. Solo escucha. ¿Lo oyes? Es el eco de todo lo que has callado. Es la sombra de cada momento en que fuiste interrumpido, ignorado, subestimado. Es la furia contenida, la duda que se te tatuó en la lengua, el miedo a no sonar perfecto, a no sonar suficiente. Pero ya basta. Hoy no estamos aquí para perfeccionar tu voz, sino para liberar la verdad que lleva siglos encerrada detrás de ella. Porque claridad no es hablar bonito. Seguridad no es impostar una sonrisa mientras tiemblas por dentro. Claridad es saber quién eres antes de hablar. Y seguridad es la fuerza de hablar aunque tiembles. Mira a Lincoln, el muchacho que creció leyendo a la luz de la chimenea, con libros prestados y una voz insegura, rota por la pobreza. ¿Sabes qué hizo? No aprendió a hablar para impresionar, aprendió a hablar para liberar. Cada discurso era una declaración de propósito, cada pausa una plegaria silenciosa por un país dividido. La claridad no fue su don, fue su construcción. Y lo mismo te toca construir a ti. No te confundas, hablar con claridad no es una técnica, es un acto de valor. Porque quien habla claro, primero tuvo que enfrentarse a su propio ruido interno. Y quien habla con seguridad, aprendió a mirar sus miedos a los ojos y responder, sí, estoy aquí. Y sí, voy a decirlo. Hoy vivimos en un mundo ruidoso. Todos gritan. Todos opinan. Todos publican. Pero pocos comunican. Pocos conectan. Pocos tienen la disciplina de pensar antes de sonar. Y menos aún, tienen la valentía de sonar como realmente son. En ese mundo, tu claridad será tu revolución. Tu seguridad será tu espada. Y tu voz será tu legado. ¿Quieres hablar con poder? Entonces no busques adornos, busca verdad. No busques copiar voces ajenas, encuentra la tuya. No hables para llenar el silencio. Habla para transformar el silencio en sentido. Mira a Edison, sordo desde la niñez, pero más oyente que todos los que escuchaban con ambos oídos. ¿Sabes por qué lo escuchamos aún hoy? Porque su voz no dependía de su capacidad auditiva. Su voz venía de su obsesión, de su fe ciega en lo invisible. ¿Decían que era un loco? Pero los locos que persisten terminan hablando más fuerte que 1000 expertos que se rinden. Entonces, vuelve a ti. A ese tú que se esconde detrás de los ¿y si me equivoco? A ese tú que duda al levantar la mano, que reprime ideas brillantes por miedo al juicio ajeno. A ese tú que tiene tanto que decir, pero no se atreve a ocupar espacio. Oye esto. Tu lugar ya es tuyo. Solo necesitas reclamarlo. No necesitas permiso para hablar con claridad. No necesitas títulos, ni micrófonos, ni aprobación. Solo necesitas una causa tan grande, que tu ego se quede pequeño frente a ella. Solo necesitas una verdad que duela tanto contener, que hablarla se vuelva inevitable. Piensa en Disney. Un soñador rechazado, quebrado, ridiculizado. Le dijeron que le faltaba imaginación. Y sin embargo, dibujó mundos enteros, con un ratón como bandera. ¿Sabes por qué sus palabras movieron generaciones? Porque hablaban desde su herida. Desde su hambre. Desde su visión. Y eso es lo que da claridad a la palabra. Un origen que no tiembla. Una raíz que no se corta con el viento de la crítica. Una identidad que no se arrodilla ante la moda del momento. Hablar con claridad es un acto de guerra espiritual. Contra tus inseguridades. Contra tu deseo de encajar. Contra la dictadura del ¿qué van a pensar? Cada vez que eliges decir algo con propósito, estás librando una batalla por tu libertad. Cada vez que eliges no adornar tus ideas, sino pulirlas. Cada vez que eliges hablar para servir y no para impresionar. Estás invocando a los gigantes que te precedieron. Carnegie empezó como un niño pobre en una fábrica. Pero sus palabras, eventualmente, movilizaron imperios. ¿Por qué?
Porque no habló para sonar importante. Habló para elevar a los demás. Y cuando haces eso, tu voz no necesita volumen. Solo necesita verdad. Ahora respira. Hazlo en serio. Cierra los ojos si puedes. Inhala el silencio. Y exhala tu miedo. Hazlo otra vez. Porque esa es tu práctica. Tu entrenamiento. Antes de cada palabra, hay un momento de conexión contigo mismo. Ese es tu origen. Tu raíz. Hablar con claridad y seguridad no empieza con hablar. Empieza con escuchar. Primero a ti. Luego al mundo. No digas frases vacías. No cites lo que no has vivido. No copies lo que no has probado en carne. Habla de lo que conoces desde la sangre. Desde la herida. Desde la victoria y la caída. Eso se siente. Eso traspasa. Eso transforma. Tienes derecho a hablar con claridad. Tienes el deber de hacerlo con intención. No eres un accidente con voz. Eres una historia esperando ser contada con poder. Y recuerda esto. Las palabras no son para llenar el aire. Son para abrir caminos. Para prender fuego. Para recordar a los muertos y despertar a los vivos. Así comienza tu viaje. No con gritos. Sino con la decisión silenciosa. De que nunca más vas a callar tu verdad. Capítulo 2. La mente que define tu voz. No puedes hablar con claridad si tu mente vive en la niebla. No importa cuán bien vocalices, ni cuán rico sea tu vocabulario, ni cuánto practiques frente al espejo si lo que llevas dentro es una tormenta de pensamientos no resueltos, una maraña de voces ajenas que repites sin darte cuenta. La claridad al hablar no comienza en la boca, sino en la mente que sostiene tus ideas. Y si esa mente está fragmentada por dudas, temores o inseguridades que no has enfrentado, cada palabra que digas será un eco de tu confusión, no una expresión de tu verdad. La mayoría de las personas no tiene problemas para hablar, tiene problemas para pensar con claridad. Hablan para llenar vacíos, para evitar el silencio, para no sentirse invisibles, pero no para comunicar una visión estructurada, una idea sólida, una intención poderosa. Y es ahí donde mueren tantas voces antes de nacer, no por falta de talento, sino por falta de enfoque. ¿Cuántas veces has sentido que tus palabras no reflejan todo lo que realmente querías decir? ¿Cuántas veces te fuiste de una conversación con la sensación de que tu mensaje no salió como debía? Esa frustración no es casual. Es una señal. Es el grito interno de una mente que pide orden, dirección y propósito. Thomas Jefferson escribió alguna vez que el hombre que no puede gobernar su mente, jamás podrá gobernar sus palabras. Y tenía razón. Una mente dispersa genera un lenguaje caótico. Una mente alimentada por el miedo proyecta inseguridad, por más elegante que suene el discurso. Por eso, si quieres hablar con poder, necesitas construir una arquitectura mental firme, como los pilares de una catedral invisible donde cada idea tenga su espacio, su peso, su razón de existir. No se trata de pensar más, sino de pensar mejor. No se trata de llenar tu mente de datos, sino de entrenarla como un guerrero entrena su espada, con disciplina, con precisión y con un respeto sagrado por cada movimiento. ¿Crees que Henry Ford construyó su imperio sin antes haber conquistado su propia mente? ¿Crees que Martin Luther King pudo inspirar a millones si antes no había dominado su pensamiento interno, su rabia, su miedo, su impulso de responder con violencia en lugar de palabra? Cada gran orador de la historia tenía un dominio absoluto sobre su mentalidad. Sabían qué pensaban, porque lo pensaban y, más importante aún, sabían cómo transformar esas ideas en palabras que pudieran mover el alma de otro ser humano. Eso es hablar con claridad, no repetir lo que suena bien, sino decir lo que ha sido filtrado por el fuego del pensamiento profundo. En este mundo moderno, donde todo es rápido, superficial, desechable, detenerte a pensar con profundidad es un acto revolucionario. Vivimos intoxicados por notificaciones, atrapados en conversaciones sin alma, rodeados de ruido digital que nos roba el enfoque. Y luego nos preguntamos por qué no sabemos qué decir cuando se presenta una oportunidad, porque dudamos, porque nuestra voz tiembla. La respuesta está ahí, frente a nosotros, no hemos cultivado la mente. La hemos dejado a merced del caos.
El primer paso para hablar con claridad y seguridad es volver a tomar el control de lo que permites que entre en tu mente. Elimina el ruido. Deja de consumir información que no te construye. Rodéate de ideas que te desafíen, que te obliguen a pensar más allá de lo cómodo. Lee filosofía, escucha debates inteligentes, escribe tus pensamientos, cuestiona tus creencias. Porque una mente pasiva solo repite, pero una mente despierta crea. Y las personas que realmente comunican con poder no son aquellas que dicen lo que se espera, sino aquellas que se atreven a decir lo que ha sido cuidadosamente meditado, vivido y comprendido. Mira a alguien como Nikola Tesla. No era un gran orador. Su voz era suave, casi tímida. Pero cuando hablaba, cada palabra tenía la densidad de un universo. Porque su mente era un laboratorio de claridad. Sabía exactamente lo que pensaba. No hablaba para llenar el aire. Hablaba porque su mente necesitaba materializar su visión. Y eso se sentía. Por eso, incluso con su aparente timidez, su comunicación era inolvidable. Porque no hablaba desde la urgencia del ego, sino desde la precisión del pensamiento. Tú también puedes desarrollar esa mente. No es un don reservado para genios. Es una práctica, una decisión, una rutina diaria. Puedes comenzar cada día con preguntas profundas, no con redes sociales. Puedes escribir cada noche lo que piensas, no lo que otros esperan que digas. Puedes observar tu diálogo interno y desafiarlo cuando sea mediocre o autodestructivo. Porque si no entrenas tu mente te entrenará a ti, y te hará prisionero de narrativas que ni siquiera son tuyas. Hablar con claridad es un reflejo directo de cuánto te conoces. No puedes explicar al mundo lo que tú no has entendido de ti mismo. No puedes inspirar si no sabes en qué crees. No puedes liderar si no sabes por qué haces lo que haces. El lenguaje es un espejo. Y cuando te escuchas hablar, lo que realmente estás escuchando es tu mente proyectada hacia afuera. ¿Te gusta lo que oyes? ¿Te sientes representado por tus palabras? ¿Sientes que tus frases tienen la fuerza de tu verdad o el peso muerto de la repetición? La mente es la forja donde se templa el acero de la palabra. Y si la mente está desordenada, insegura, contaminada de dudas o ruido externo, entonces cada palabra que intentes usar será débil, vacía, olvidable. Pero si tu mente ha sido trabajada como un escultor trabaja el mármol, con paciencia, con visión, con maestría, entonces incluso una frase sencilla puede cortar el aire y dejar una huella en quien la escuche. Es por eso que, antes de buscar técnicas de oratoria, antes de preocuparte por el ritmo, la entonación o la postura, necesitas ir más profundo. Necesitas entender que la palabra nace del pensamiento, y el pensamiento nace de la conciencia. Y que si tu conciencia está dormida, tus palabras también lo estarán. La claridad no es solo una herramienta, es una consecuencia. Y esa consecuencia solo llega cuando has pasado por el proceso interno de ordenar tu mente, aclarar tus valores, definir tus principios y honrar tus experiencias. No estás aquí para sonar bien. Estás aquí para ser inolvidable. Y para eso, necesitas construir una mente que merezca ser escuchada. Capítulo 3. Creencias, la raíz invisible de tu voz. Todo lo que sale de tu boca, incluso lo que dices sin pensar, está alimentado por una raíz que no siempre se ve, pero que lo condiciona todo, tus creencias. Lo que crees sobre ti mismo, sobre los demás, sobre el mundo, sobre lo que mereces, sobre lo que puedes, sobre lo que no puedes, sobre lo que es posible y lo que no lo es, cada palabra que pronuncias nace de esa matriz interna. Tus creencias son el software silencioso que opera por debajo de tus frases, y si ese software está dañado, si ha sido instalado por traumas, fracasos, burlas o rechazos, entonces tu voz no será una herramienta de poder, sino un reflejo de tu inseguridad. Puedes aprender todas las técnicas del mundo para hablar con fluidez, puedes memorizar discursos, puedes incluso entrenar la modulación de tu voz para sonar más persuasivo, pero si en el fondo de tu ser crees que no vales, que no tienes derecho a ser escuchado, que no eres lo suficientemente bueno, entonces ninguna técnica podrá cubrir esa grieta interna. Porque la voz verdadera, la voz que transforma, que inspira, que genera respeto, nace de una creencia sólida y no de un disfraz momentáneo. Muchos se preguntan por qué les cuesta hablar con seguridad, porque su voz se quiebra en público,
Porque tartamudean justo cuando más necesitan impactar. No se dan cuenta de que lo que se quiebra no es la voz, sino la creencia que sostiene esa voz. Una persona que no cree en sí misma buscará aprobación con cada palabra, caminará con cuidado entre frases como si fueran terreno minado, y aunque trate de sonar firme, su energía dirá lo contrario. Porque la voz no es solo sonido, es vibración emocional. La gente no solo escucha tus palabras, percibe tus convicciones. Y eso no se puede fingir. Mira a alguien como Winston Churchill. Cuando hablaba, no lo hacía como quien improvisa una idea. Hablaba como quien ya ha vivido una guerra interior y viene a contarla. Su voz tenía peso porque sus creencias eran inquebrantables. Y eso es lo que marcó la diferencia en los momentos más oscuros del siglo XX, no fue su tono, ni su dicción, sino su certeza. La gente no seguía sus frases, seguía su fe. Porque un hombre con fe en su causa puede arrastrar montañas. Y esa fe no se construye leyendo libros, se construye desafiando tus propias creencias limitantes hasta romperlas. Tú también has crecido rodeado de creencias, muchas de las cuales no has elegido conscientemente. Te dijeron cómo deberías hablar, que era aceptable, cuándo callarte, qué tono usar, cuándo era apropiado expresarte y cuándo era mejor quedarte en silencio. Quizá te hicieron creer que interrumpir es falta de respeto, que levantar la voz es arrogancia, que hablar claro es ser agresivo. O tal vez viste a otros hablar con confianza y pensaste, yo nunca podría hacer eso. Y sin darte cuenta, fuiste construyendo un sistema de creencias que hoy sabotea cada intento de expresión auténtica. Pero aquí está la verdad brutal, no puedes tener una voz poderosa si no tienes una creencia poderosa detrás. Porque cada vez que hablas, estás revelando en qué mundo interior vives. Si vives en un mundo de limitaciones, donde crees que otros siempre tienen más autoridad que tú, que tus ideas no importan tanto, que equivocarse es un fracaso y no un paso necesario, entonces tu forma de hablar será defensiva, temerosa, llena de muletillas, justificaciones o silencios incómodos. Pero si decides reconfigurar ese sistema de creencias, si te atreves a cuestionar todo lo que te dijeron sobre ti mismo, si tienes el coraje de reconstruir desde cero lo que piensas que mereces, entonces tu voz comenzará a sonar diferente, sin que lo fuerces, porque ya no estará defendiendo tu ego, estará expresando tu verdad. Piensa en Oprah Winfrey. Una niña marcada por la pobreza, por el abuso, por el rechazo, por todo lo que socialmente predice que una persona crecerá sin voz. Y sin embargo, transformó su historia en una plataforma desde donde millones escucharon, aprendieron, sanaron. ¿Cómo? Cambiando primero sus creencias. No su voz. No su lenguaje corporal. No sus frases. Sus creencias. Pasó de creer que era invisible a creer que tenía una misión. Y desde esa creencia, su voz se expandió como fuego. Tus creencias no son una herencia obligatoria. No tienes por qué repetir los miedos de tu padre, la inseguridad de tu madre, las limitaciones de tu entorno. Puedes reescribir todo. Pero necesitas una decisión profunda, casi brutal, de dejar de proteger creencias antiguas que ya no te sirven, aunque te resulten cómodas. Porque muchas veces, nos aferramos más a la comodidad de lo conocido que al riesgo de lo que podría liberarnos. Y eso también se nota al hablar. Cuando alguien se expresa desde la protección, todo en su voz suena cauteloso. Cuando alguien se expresa desde la libertad, su voz no necesita gritar para ser escuchada. Tiene una autoridad natural. Tiene una vibración coherente. Y esa autoridad no se aprende con técnicas, se cultiva con nuevas creencias, con la creencia de que lo que dices tiene valor, de que no necesitas perfección para ser creíble, de que puedes equivocarte en público y aún así ser respetado, de que no debes esconder tu historia sino honrarla, de que tu voz es parte de tu propósito y no algo que debes minimizar. Cada día que elijas hablar con una creencia vieja, reforzarás esa prisión. Pero cada vez que digas algo desde una nueva visión de ti mismo, estarás reescribiendo tu identidad, reprogramando tu mente, y liberando el poder que estaba dormido en tu lenguaje. Hablar con claridad y seguridad no es un resultado de talento, es el reflejo directo de tus creencias más profundas. Y cuando esas creencias cambian, lo hace todo, tu forma de mirar, tu forma de escuchar, tu forma de caminar, tu forma de entrar en una sala, tu forma de sostener la mirada y, por supuesto, tu forma de decir lo que viniste a decir.
Capítulo 4. La claridad, el arte de hacer visible lo invisible. La claridad no es simplemente hablar sin errores o ser entendido por los demás. La claridad es una forma de poder, una forma de presencia, una forma de cortar la bruma del mundo moderno con una voz que no deja lugar a la duda, al doble sentido o a la confusión emocional. Es la capacidad de transformar pensamientos abstractos, emociones caóticas, intuiciones internas que a veces ni siquiera sabes cómo nombrar, en palabras tan precisas, tan nítidas, tan bien dirigidas, que al salir de tu boca, es como si el mundo se reordenara brevemente a tu alrededor. Vivimos en una era donde la confusión se ha normalizado. Gente hablando sin saber por qué habla, líderes sin visión clara, ideas sin estructura, frases sin raíz, opiniones lanzadas como armas en lugar de puentes. Nos hemos acostumbrado a la saturación verbal, al ruido de fondo constante, a los discursos vacíos, y en medio de todo eso, la claridad se ha vuelto no solo una virtud rara, sino una necesidad urgente. Porque cuando alguien habla con claridad, con verdadera claridad, se crea un silencio distinto. No el silencio incómodo del que no sabe qué decir, sino el silencio reverente del que escucha y reconoce que está frente a una mente despierta. Pero aquí está la verdad incómoda: no puedes ser claro con el mundo si no eres claro contigo mismo. No puedes decir con fuerza: esto es lo que quiero, esto es lo que pienso, esto es lo que no acepto, si no has hecho el trabajo interno de definir cada una de esas cosas con precisión quirúrgica. La claridad no aparece por arte de magia. No es un talento. Es el resultado de tomar decisiones duras, de pasar por procesos incómodos, de hacerte preguntas que a veces preferirías evitar. ¿Qué quiero realmente? ¿Por qué lo quiero? ¿Estoy dispuesto a pagar el precio? ¿Estoy siendo honesto conmigo mismo? ¿Estoy diciendo lo que pienso o lo que otros esperan que diga? La claridad exige madurez emocional, porque para hablar con ella, necesitas renunciar a la máscara de la ambigüedad. Y eso asusta. Porque mientras no seas claro, siempre puedes esconderte detrás de excusas: no me entendieron, no era eso lo que quería decir, es que yo no me sé explicar bien. Pero cuando decides hablar con claridad, te expones. Te haces responsable de cada palabra. Te vuelves visible. Y eso implica riesgo. Pero también implica poder. Porque nadie sigue a una voz ambigua. Nadie confía en quien duda de lo que dice mientras lo dice. Nadie se inspira por un mensaje borroso. Mira a los grandes constructores del siglo pasado. Andrew Carnegie no construyó acero, construyó visión. Su claridad sobre hacia dónde iba su imperio era tan concreta que podía inspirar a miles de trabajadores a levantarse cada día y dar lo mejor de sí, aun sin tener nada más que la promesa de una obra mayor. Walt Disney no diseñó solo personajes. Diseñó mundos con tal precisión emocional y narrativa que hoy, décadas después de su muerte, seguimos caminando dentro de sus ideas. Ellos no eran simplemente creativos. Eran brutalmente claros. Sabían lo que querían y sabían cómo expresarlo. Tú también necesitas esa claridad. No porque quieras crear un imperio o una empresa multimillonaria, sino porque cada conversación que tienes es una oportunidad de construir o destruir puentes, de elevar o hundir tu influencia, de sembrar respeto o duda. Y si no puedes expresar lo que piensas, si lo que sale de tu boca es confuso, lleno de repeticiones, vaguedades, muletillas, ambivalencias, entonces las personas no te recordarán por tus ideas, sino por tu falta de definición. Y eso es un crimen silencioso contra tu propio potencial. Hablar con claridad es, en el fondo, hablar con intención. No se trata de sonar elegante, ni de tener una retórica pulida, sino de que cada palabra esté alineada con un propósito. Por eso, antes de hablar, debes saber qué quieres lograr con lo que vas a decir. ¿Quieres inspirar? ¿Convencer? ¿Educar? ¿Conectar? ¿Despertar? ¿Advertir? ¿Reforzar? Cada objetivo requiere un tipo de lenguaje distinto, una estructura distinta, una energía distinta. Y cuando tienes claro eso, tu forma de hablar se ajusta como una herramienta de precisión quirúrgica al propósito que persigues. En un mundo que glorifica la velocidad, la claridad requiere pausa. Es necesario detenerte a pensar, a estructurar tus ideas, a preguntarte si lo que estás a punto de decir realmente representa lo que sientes y piensas, o si simplemente estás reaccionando desde la emoción del momento.
No hay claridad en el impulso sin filtro. No hay claridad en la improvisación sin conciencia. Hablar claro implica pensar mejor, más lento, más profundo. Implica revisar tus palabras antes de soltarlas al mundo, sabiendo que una vez dichas, ya no te pertenecen y que su impacto puede ser irreversible. La claridad también es una forma de respeto. Cuando hablas con claridad, estás respetando el tiempo, la mente y la atención de los demás. No los obligas a adivinar, no los confundes, no los manipulas con ambigüedades. Les das el regalo de la comprensión directa, del mensaje limpio, del lenguaje sin doble filo. Y eso es cada vez más valioso en un mundo donde todo está cubierto de capas, donde la honestidad verbal se ha vuelto un arte en peligro de extinción. Pero la claridad no siempre será cómoda. A veces tendrás que decir cosas que incomodan. A veces tendrás que poner límites. A veces tendrás que decir no, no estoy de acuerdo, esto no es para mí, eso no me representa, y esas frases, aunque claras, pueden generar reacciones, críticas, rechazo. Y está bien. Porque hablar claro no es complacer. Hablar claro es definirse. Y quien se define, inevitablemente divide. Pero también atrae. Atrae respeto, atrae confianza, atrae aliados verdaderos. Porque en un mundo de máscaras, quien habla con claridad se vuelve un faro. Por eso, si realmente quieres transformar tu forma de comunicarte, no busques palabras más lindas, busca ideas más nítidas. No estudies frases sofisticadas, estudia tus propias contradicciones. No imites a quienes suenan bien, imita a quienes piensan claro. Porque cuando el pensamiento es claro, el lenguaje lo sigue como un río sigue la forma del terreno. Y cuando la intención es verdadera, la claridad no es una técnica, es una consecuencia natural. La gente no necesita que hables más, necesita que hables mejor. No más rápido. No más fuerte. No más bonito. Más claro. Más honesto. Más enfocado. Más alineado con una verdad que pueda sostener con la mirada al frente y la conciencia tranquila. Capítulo 5. Visión. El lenguaje del futuro que todavía no existe. Hablar con claridad y seguridad es imposible si no sabes hacia dónde vas, si no tienes una visión interior que le dé sentido a cada palabra que pronuncias, a cada decisión que tomas, a cada conversación que eliges o evitas. Una visión no es una meta superficial, no es simplemente querer mejorar la comunicación o tener más confianza al hablar, eso es lo mínimo esperable, pero no es lo que enciende fuego real en tu alma. Una visión auténtica es esa imagen interior que todavía no existe en el mundo físico, pero que arde en tu mente con tal intensidad que necesitas expresarla, necesitas compartirla, necesitas traducirla en acción, en palabra, en realidad tangible. Cuando hablas sin visión, tus palabras se convierten en ecos sin dirección, en ideas que flotan sin raíz ni destino. Puedes sonar inteligente, incluso elocuente, pero no generarás transformación en quien te escucha porque, en el fondo, no estás conduciendo a nadie a ningún lugar. Pero cuando hablas desde una visión clara, cada frase que usas, cada historia que cuentas, cada pausa que haces, cada argumento que construyes, tiene un propósito. Estás guiando, estás liderando, estás sembrando una realidad alternativa en la mente de quien te escucha. Estás creando el futuro con tu voz. Una visión no necesita ser grandiosa para ser poderosa. No tiene que ver con cambiar el mundo entero. Tiene que ver con ser profundamente honesto acerca de qué quieres crear, a qué tipo de conversaciones quieres contribuir, qué tipo de impacto deseas dejar atrás. Una persona puede tener una visión sobre cómo quiere que sus hijos se sientan cuando hablen con ella. Puede tener una visión sobre el tipo de líder que quiere ser en su comunidad, sobre el tipo de energía que quiere transmitir en cada reunión, sobre el tipo de claridad que quiere representar en un mundo lleno de confusión. Y cuando esa visión está presente, cuando es real, entonces tus palabras comienzan a actuar como extensiones de tu destino. No hablas por hablar. Hablas porque lo que ves dentro de ti es tan nítido, tan urgente, tan importante, que silenciarlo sería una forma de traición. Mira a personas como Nelson Mandela. Pasó décadas en prisión, y cuando finalmente pudo hablar al mundo, lo hizo con una visión que no había muerto, que no había sido destruida por la injusticia, por el encierro o por el odio. Y por eso su voz tenía un poder que no podía explicarse solo por su historia,
El poder estaba en su visión, en esa imagen de reconciliación, de justicia, de humanidad unificada. Esa visión no era retórica, era verdad. Y por eso, cuando hablaba, la gente escuchaba con el alma, no con los oídos. La visión es lo que te permite mantenerte firme cuando otros dudan de ti. Es lo que te ayuda a hablar con claridad incluso cuando el entorno es hostil, cuando las personas a tu alrededor no entienden, no apoyan, no creen. Porque una persona con visión no necesita que el mundo apruebe sus ideas, necesita que su alma no se calle. Cuando tienes visión, la seguridad al hablar no depende de cuántas personas te aplaudan. Depende de cuánto crees en lo que estás diciendo. Sin visión, es muy fácil caer en el ruido de lo cotidiano, en hablar por hablar, en reaccionar sin pensar, en argumentar sin propósito. Puedes pasar años en conversaciones que no construyen nada, usando tu voz para defender cosas que ni siquiera te importan realmente, repitiendo frases heredadas, ideas prestadas, discursos vacíos. Pero cuando recuperas tu visión, cuando te tomas el tiempo para sentarte contigo mismo y definir con precisión hacia dónde quieres ir, qué quieres representar, qué quieres transformar, entonces empiezas a notar cómo cambia tu manera de hablar. Te vuelves más intencional, más directo, más emocionalmente comprometido con lo que dices. Y eso se siente. Porque ya no estás improvisando tu identidad. Estás construyéndola en cada palabra. Una visión sólida también te da claridad sobre qué conversaciones valen la pena y cuáles no. No todas las discusiones son batallas que debes pelear. No todas las opiniones ajenas merecen tu energía. Cuando tienes visión, eliges tus palabras con inteligencia, porque sabes que cada palabra que usas o que desperdicias es parte del legado que estás dejando. Ya no hablas para impresionar, hablas para avanzar. Ya no necesitas demostrar nada, porque estás demasiado ocupado manifestando lo que otros ni siquiera pueden imaginar. En el fondo, todas las grandes voces de la historia, esas que recordamos, que citamos, que seguimos estudiando, tenían en común que hablaban desde una visión clara. No eran simplemente buenos comunicadores, eran personas que veían más allá de lo evidente, más allá del momento, más allá de ellos mismos. Personas que sabían que su mensaje no era solo para su generación, sino para construir una conciencia colectiva que necesitaba ser elevada. Tú también puedes desarrollar esa visión, pero requiere trabajo, silencio, escritura, observación honesta de ti mismo. No aparecerá de la noche a la mañana. Aparece cuando te atreves a imaginar un mundo donde tu voz tenga un propósito que trascienda tu necesidad de aprobación. Aparece cuando dejas de hablar como reacción y empiezas a hablar como creación. Aparece cuando te haces preguntas grandes, preguntas incómodas, preguntas que no tienen una respuesta inmediata, pero que te empujan hacia tu verdad más cruda. Cuando logres eso, cuando tu visión sea tan fuerte que la puedas ver con los ojos cerrados y defender con los ojos abiertos, entonces hablar con claridad y seguridad ya no será un esfuerzo, será una consecuencia natural. Tu voz se convertirá en instrumento, no en obstáculo. Tus palabras serán coherentes, no porque memorices discursos, sino porque cada frase nacerá de una alineación interna que no se puede fingir. La visión es, en esencia, el lenguaje del alma proyectado hacia el futuro. Y cuando hablas desde ahí, desde ese lugar donde tus ideas ya existen aunque el mundo aún no las vea, entonces tu voz se convierte en puente entre lo invisible y lo inevitable. Porque una visión que se comunica con claridad se vuelve contagiosa. Se vuelve tangible. Se vuelve imparable. Capítulo 6. Propósito, la energía invisible que le da fuego a tus palabras. Hablar con claridad y seguridad no es una habilidad técnica, ni un don reservado para unos pocos privilegiados con talento innato, es la consecuencia directa de saber, en lo más profundo de tu ser, por qué estás hablando, para qué estás hablando y para quién estás hablando. El propósito no es un accesorio retórico, no es una frase bonita que colocas en una presentación o un valor corporativo que suena bien en la pared de una oficina moderna. El propósito es el fuego que le da vida a tus palabras, es la raíz invisible que sostiene cada conversación significativa, es el filtro que separa el ruido de la expresión verdadera. Cuando no tienes un propósito claro al comunicarte, tu voz se convierte en un instrumento frágil, volátil, fácilmente desviado por la emoción del momento, por la inseguridad, por la necesidad de aprobación o por el miedo al rechazo. Sin propósito,
Tus palabras no tienen columna vertebral, no tienen dirección, no tienen carga emocional profunda. Son meras combinaciones de sonidos que pueden sonar correctas, pero que no transforman, no conectan, no despiertan nada en quien te escucha. Pero cuando hablas desde un propósito claro, cuando sabes exactamente por qué estás diciendo lo que estás diciendo, entonces algo cambia radicalmente en la forma en que te expresas. Tu energía se alinea. Tu voz gana fuerza. Tu lenguaje se vuelve más directo, más auténtico, más potente, no porque lo estés forzando, sino porque cada palabra que usas nace de una necesidad interna de servir, de impactar, de defender algo más grande que tu comodidad o tu reputación. La historia está llena de personas cuya voz se volvió legendaria no por la forma en que hablaban, sino por el propósito que sostenía su mensaje. Piensa en Malala Yousafzai. No tenía la elocuencia de un orador profesional, ni la formación de un político experimentado, pero cuando hablaba sobre la educación de las niñas, lo hacía con una fuerza moral tan profunda, con una convicción tan feroz, que ningún discurso preparado podía compararse. Porque cuando el propósito es real, la voz se eleva por encima de cualquier técnica. Y aquí es donde muchos fracasan en su intento de hablar con seguridad. Creen que necesitan sonar confiados para ser respetados, creen que necesitan controlar cada detalle del lenguaje corporal, cada palabra, cada gesto. Pero la seguridad no viene del control, viene del propósito. Una persona que está alineada con su propósito puede equivocarse al hablar y aún así ser escuchada. Puede tartamudear, perder el hilo, pausar incómodamente y aún así dejar una huella. Porque lo que realmente comunica no es la perfección externa, sino la integridad interna. Hablar con propósito también te protege del vacío emocional que muchas personas sienten al hablar en público o al enfrentar situaciones difíciles. Porque cuando tu motivación para hablar es puramente externa, ser aprobado, ser aceptado, impresionar, vender, gustar, entonces cualquier señal de desaprobación te desarma. Pero cuando hablas con un propósito que has elegido, que te representa, que está conectado con tus valores más profundos, entonces ninguna reacción externa puede quitarle fuerza a tu mensaje. Tu voz ya no depende de lo que pasa afuera. Depende de lo que llevas dentro. Construir un propósito comunicativo no es una tarea ligera. No se trata de elegir una causa al azar o de repetir lo que está de moda. Se trata de mirar profundamente dentro de ti y preguntarte, ¿qué parte de mí estoy tratando de liberar cada vez que hablo? ¿Qué verdad está esperando ser dicha a través de mí? ¿Qué injusticia me quema por dentro y necesita ser nombrada? ¿Qué visión del mundo quiero contribuir a construir con mis palabras? Y esas preguntas, aunque incomodan, son las únicas capaces de revelar un propósito lo suficientemente fuerte como para sostener tu voz incluso en los momentos de duda. La claridad que deseas no se encuentra en ejercicios de dicción, ni en cursos acelerados de oratoria, ni en copiar el estilo de los que admiras. Se encuentra cuando defines tu propósito de manera tan nítida, tan comprometida, que hablar se convierte no en un acto de demostrar quién eres, sino en un acto de servicio hacia lo que crees que debe existir. En ese momento, dejas de ser simplemente alguien que habla bien para convertirte en alguien que comunica con impacto. Recuerda esto. El mundo ya está lleno de voces que suenan fuerte pero no dicen nada. Lo que falta no es más volumen. Lo que falta es más verdad. Y la verdad no puede ser expresada sin propósito. Puedes estar rodeado de oportunidades, de escenarios, de plataformas, pero si lo que te mueve a hablar es frágil, inestable, egocéntrico, tus palabras caerán al suelo antes de tocar el corazón de alguien. Pero si lo que te impulsa es un propósito que trasciende tu ego, entonces tu voz tendrá el poder de construir puentes donde antes solo había muros. Henry David Thoreau escribió que la mayoría de los hombres llevan vidas de silenciosa desesperación. Y yo te digo que muchas de esas vidas están marcadas por una voz apagada, por una comunicación sin alma, por años enteros hablando sin saber por qué, sin saber para qué, sin saber qué parte de ellos mismos están dejando morir en cada frase que no nace del propósito. Pero tú no tienes que vivir así. Puedes decidir hoy que tus palabras van a representar algo. Que no vas a seguir usando tu voz para sobrevivir en conversaciones sin sentido, sino para construir un puente entre lo que eres y lo que podrías llegar a ser. Hablar con propósito no significa volverse solemne o dramático todo el tiempo. Significa simplemente que cada vez que abres la boca, sabes por qué lo haces.
Que tienes un centro. Que tienes un norte. Que no estás repitiendo cosas solo porque suenan bien, sino porque has sentido cada palabra antes de decirla. Y esa integridad, esa coherencia entre lo que sientes y lo que expresas, es lo que genera el tipo de comunicación que transforma entornos, que lidera con el ejemplo, que marca historia, aunque sea en el corazón de una sola persona. Porque al final, no se trata de cuántas personas te escuchan, sino de cuántas recuerdan cómo las hiciste sentir. Y eso, solo lo logras cuando hablas desde el fuego silencioso del propósito. Capítulo 7. Disciplina. El precio innegociable de hablar con poder. Hablar con claridad y seguridad no es un acto espontáneo, ni una chispa creativa que aparece cuando estás inspirado, ni una suerte que algunos tienen y otros no. Es el resultado acumulado de hábitos invisibles, de entrenamientos silenciosos, de decisiones pequeñas repetidas cada día incluso cuando no hay nadie mirando. La disciplina no es una palabra de moda ni una promesa de año nuevo, es el cimiento real que sostiene toda expresión sólida. Es la práctica constante de ordenar tu mente, afinar tus ideas, cuidar tus palabras y respetar el acto de comunicar como algo sagrado. Porque la gente que realmente habla con poder no es la que improvisa mejor, sino la que ha construido su voz sobre una base de rigor, consistencia y preparación profunda. Y esa verdad, aunque incómoda, separa a los que quieren sonar bien de los que quieren ser verdaderamente escuchados. Porque la disciplina no se ve, no se aplaude, no se viraliza. Nadie celebra el hecho de que escribiste ideas que nunca publicaste, que corregiste tu mensaje 10 veces antes de enviarlo, que leíste a los grandes pensadores durante años sin tener un escenario donde hablar de ellos. Pero es exactamente ese esfuerzo invisible, ese compromiso privado con tu propia excelencia, lo que le da peso real a tu voz cuando finalmente te toca hablar. La disciplina implica no confiar ciegamente en tus emociones del momento. Implica no depender de si hoy me siento con ganas para comunicarte con claridad. Implica no dejar tu reputación en manos de la suerte o de tu estado de ánimo. Porque tú no eres solo lo que sientes en un día, tú eres lo que haces cada día, especialmente cuando no sientes ganas. La gente que verdaderamente respeta el acto de comunicar entiende que su voz es un instrumento que necesita afinación constante. No puedes hablar con claridad si no practicas el arte de pensar todos los días. No puedes hablar con seguridad si no cultivas la presencia interna con la que vas a sostener tus palabras cuando alguien te cuestione, te interrumpa o te desafíe. La disciplina también se manifiesta en cómo escuchas. Porque parte de hablar bien es aprender a callar con intención. Y eso requiere una atención que hoy en día muy pocos están dispuestos a practicar. Escuchar con profundidad, analizar sin reaccionar, absorber sin necesidad de responder inmediatamente, todo eso es parte de la musculatura invisible de un comunicador disciplinado. La persona que no escucha con rigor no puede responder con precisión. Hablar con poder no es hablar más, es hablar mejor. Y para eso necesitas una mente entrenada, no una boca rápida. Si estudias a los grandes maestros de la palabra, notarás que todos ellos tenían rutinas de lectura, escritura, reflexión o práctica oratoria. No improvisaban su grandeza. La construyeron con disciplina. Piensa en alguien como Barack Obama, cuya capacidad para hablar no solo con claridad, sino con cadencia, con inteligencia, con profundidad emocional, es reconocida mundialmente. ¿Crees que eso fue un accidente? ¿Crees que nació hablando así? No. Estudió incansablemente, escribió, reescribió, ensayó discursos como si fueran obras de ingeniería, leyó a los grandes oradores, analizó cada palabra con intención quirúrgica. Su capacidad para inspirar era el reflejo de una mente entrenada para comunicar desde la conciencia, no desde el impulso. Y tú puedes hacer lo mismo. No necesitas ser famoso, no necesitas ser un político, un empresario, un autor bestseller. Necesitas respeto por tu proceso. Necesitas tomarte en serio el hecho de que cada conversación, cada correo, cada palabra publicada o dicha en privado es una oportunidad de practicar tu claridad, de profundizar tu pensamiento, de consolidar tu identidad. La disciplina es entender que no hay momento pequeño. Que cada vez que hablas, estás entrenando a tu mente y también educando al mundo sobre quién eres. También debes saber que la disciplina no siempre es cómoda. Requiere que digas no a muchas cosas que te dan placer inmediato pero que sabotean tu crecimiento a largo plazo.
Requiere que te sientes a escribir ideas cuando podrías estar distraído con entretenimiento superficial. Requiere que sigas hablando con intención incluso cuando nadie parece estar escuchando. Porque no lo haces por aplauso. Lo haces porque sabes que cada vez que eliges ser claro en vez de vago, firme en vez de inseguro, profundo en vez de superficial, estás construyendo una voz que puede atravesar la niebla cultural de este tiempo. Y hay algo más, la disciplina no es rigidez. No se trata de convertirte en un robot que repite estructuras. Se trata de desarrollar una base tan sólida que puedas adaptarte a cualquier entorno sin perder tu centro. Porque los escenarios cambian, los públicos cambian, la tecnología cambia. Pero la capacidad de pensar con claridad, de sentir con profundidad y de expresar con integridad, eso solo se sostiene si has cultivado un nivel de disciplina que no depende de las circunstancias externas. En un mundo que premia la inmediatez, la disciplina es subversiva. Es un acto de rebeldía consciente. Porque te obliga a ir más despacio, a pensar más antes de hablar, a valorar el contenido antes que la apariencia, la intención antes que el efecto. Y eso, aunque no se ve, se siente. Porque las personas que escuchan a alguien disciplinado lo perciben, incluso si no pueden nombrarlo. Perciben que detrás de esa voz hay estructura. Que detrás de esas palabras hay coherencia. Que no estás simplemente reaccionando, sino que estás guiando. No estás improvisando tu identidad. La estás manifestando con determinación. Por eso, si realmente quieres hablar con claridad y seguridad, deja de buscar trucos rápidos. Deja de esperar el día perfecto para expresarte. Deja de pensar que lo lograrás sin pagar un precio. Porque la voz que quieres tener solo nace cuando estás dispuesto a construirla todos los días, con esfuerzo, con enfoque, con un nivel de respeto por tu propio desarrollo que muy pocos están dispuestos a practicar. La disciplina no se ve en el escenario. Pero se siente en cada palabra. Capítulo 8. Acción. La voz que se demuestra con hechos, no con intención. Llega un punto en el que hablar ya no es suficiente, en el que tener buenas ideas, pensamientos organizados, argumentos sólidos, incluso una voz bien modulada, ya no alcanza si no hay una acción concreta que respalde todo lo que estás diciendo. Porque tarde o temprano, las palabras necesitan cuerpo, necesitan estructura en el mundo físico, necesitan convertirse en decisiones, en comportamientos, en una forma de vivir, no solo de hablar. Y es ahí donde se quiebran muchos. En la distancia entre lo que dicen y lo que hacen, entre lo que enseñan y lo que practican, entre lo que proyectan con su voz y lo que sostienen con sus actos. La acción no es solo una consecuencia de tener claridad, es parte integral del proceso que te permite hablar con seguridad auténtica. Porque si no estás actuando en coherencia con lo que dices, si no estás caminando hacia lo que predicas, si no estás viviendo lo que expresas, entonces tu voz, por más elegante o carismática que parezca, carecerá de credibilidad real. La gente puede admirar tu discurso, puede aplaudir tu forma de comunicarte, pero si no perciben integridad, si no ven en tu día a día una continuidad con tus palabras, entonces el poder de tu comunicación se disuelve lentamente en el aire como humo sin fuego. Actuar no significa ser perfecto. Significa estar en movimiento constante hacia la versión de ti mismo que quieres encarnar. Significa hablar con la responsabilidad de saber que tus palabras generan expectativas y que tus acciones tienen la capacidad de confirmarlas o de destruirlas. Por eso, la verdadera seguridad al hablar nace en gran parte de la práctica diaria, del compromiso visible con aquello en lo que dices creer, del esfuerzo concreto por cerrar la brecha entre tus ideas y tu comportamiento. Mira a las personas que realmente marcan historia. No son necesariamente las más elocuentes, ni las más académicas, ni las más extrovertidas. Son aquellas que no solo hablan con fuerza, sino que viven con una congruencia tan visible que cada palabra que pronuncian está cargada de credibilidad. Gandhi no hablaba para manipular ni para lucirse, hablaba porque su vida entera estaba alineada con su mensaje. Y esa alineación era tan poderosa que incluso cuando hablaba en voz baja, el mundo entero escuchaba. Porque la acción convierte a la voz en legado. Hoy en día, muchas personas han caído en la trampa de la retórica vacía, del activismo verbal, de la indignación digital sin compromiso real. Publican frases impactantes, graban discursos emotivos, escriben ideas poderosas en redes sociales, pero no hay acción que respalde esa voz.
Y lo que no se respalda con hechos se transforma en ruido. Por eso tanta gente deja de confiar en los discursos, porque han sido testigos de demasiadas palabras sin peso. Pero tú no estás aquí para sumarte a ese ruido. Estás aquí para construir una voz que se note no solo cuando hablas, sino cuando vives. La acción también tiene una función psicológica profunda. Porque mientras más haces lo que dices que harás, más confianza interna construyes. Tu mente empieza a registrar que tus palabras tienen valor, que no son promesas vacías, que no hablas por impulso, sino por convicción. Y esa autopercepción, esa identidad construida sobre la coherencia, se convierte en una fuente inmensa de seguridad al expresarte. Ya no necesitas ensayar seguridad, porque la seguridad nace de tu historia, de lo que ya has hecho, de lo que ya estás haciendo, de lo que puedes sostener frente a cualquier mirada sin miedo a ser expuesto. Además, actuar también te da perspectiva. Porque muchas veces lo que creemos que queremos comunicar se transforma radicalmente cuando lo intentamos llevar al mundo real. Una idea que parecía perfecta en nuestra cabeza puede mostrar sus fallas cuando intentamos aplicarla. Y eso no es un fracaso, es evolución. Porque al actuar, aprendes. Al actuar, corriges. Al actuar, descubres qué mensajes realmente funcionan y cuáles necesitan madurar. La acción es el laboratorio donde tus palabras se enfrentan a la realidad, y si estás dispuesto a atravesar ese proceso sin rendirte, entonces tu comunicación se vuelve más precisa, más honesta, más poderosa. Pero hay algo más. La acción también te conecta con otros desde un lugar mucho más auténtico. Cuando las personas ven que haces lo que dices, que te expones, que tomas riesgos, que practicas lo que promueves, que no solo hablas desde la teoría sino desde la experiencia, entonces confían. Y la confianza es la base de toda comunicación significativa. No puedes inspirar a nadie si no generas confianza. Y no puedes generar confianza si no vives lo que enseñas. La gente escucha más tus actos que tus palabras. Y eso significa que cada decisión, cada reacción, cada hábito que formas, es parte de tu discurso, aunque nunca lo digas en voz alta. Por eso, si quieres que tu voz tenga impacto, primero revisa tu comportamiento. Pregúntate si estás actuando con el mismo nivel de claridad con el que quieres hablar. Pregúntate si tu vida diaria es coherente con tus ideas más profundas. Pregúntate si estás siendo el tipo de persona que tus palabras describen. Porque cuando esa alineación ocurre, tu comunicación ya no se siente como una presentación, se siente como una verdad encarnada. En última instancia, la acción es la prueba irrefutable de tu mensaje. Puedes convencer a alguien por unos minutos con un discurso brillante, pero solo lo inspirarás de verdad si te ve caminando lo que predicas. Porque la gente no quiere solo ideas. Quiere ejemplos. Quiere evidencias. Quiere ver que lo que dices puede convertirse en algo real. Y tú, al comprometerte con la acción, te conviertes en esa evidencia. En ese ejemplo. En esa prueba viviente de que una voz clara, cuando se sostiene con hechos, puede mover estructuras, cambiar sistemas, transformar conciencias. Así que no esperes a hablar perfecto para empezar a actuar. Empieza a actuar y verás cómo tu forma de hablar cambia. Porque cuando vives tu mensaje, la seguridad deja de ser una postura y se convierte en una consecuencia. Capítulo 9. Gratitud, el terreno interno donde la voz encuentra estabilidad y sentido. En el camino hacia una voz clara, segura y auténtica, hay una verdad que suele pasarse por alto, y sin embargo, determina profundamente el tono, la intención y la energía con la que nos expresamos. La gratitud no es solo una actitud emocional, no es un simple gesto de cortesía o una lista mental de cosas por las que te sientes afortunado. La gratitud, cuando es auténtica, consciente, profundamente integrada en tu percepción diaria, se convierte en una arquitectura interna que te estabiliza. Es el ancla silenciosa que evita que tu voz se vuelva arrogante cuando ganas o temerosa cuando fallas. Es la base emocional desde la cual puedes hablar con firmeza sin caer en el resentimiento, con autoridad sin caer en la prepotencia, con convicción sin caer en la necesidad desesperada de validación externa. Una persona agradecida no habla desde la carencia. Habla desde la abundancia interna. No porque todo en su vida esté resuelto, sino porque ha aprendido a ver valor incluso en lo que otros descartan. Ha aprendido a agradecer las oportunidades, pero también las caídas.
Ha entendido que cada dificultad enfrentada, cada crítica, cada silencio prolongado, cada situación que le obligó a crecer en soledad, también fue parte del proceso que hoy le permite expresarse con una voz más profunda, más madura, más humana. Y eso cambia radicalmente el contenido y el tono de cualquier discurso. Porque cuando hablas desde la gratitud, no estás compitiendo. Estás compartiendo. No estás defendiendo tu lugar en el mundo. Estás reconociendo el camino que te trajo hasta aquí. El problema es que vivimos en una cultura que glorifica el reclamo. Nos enseñan a señalar lo que falta, lo que no se nos dio, lo que no fue justo, lo que otros tienen y nosotros no. Y en medio de esa narrativa de escasez, se vuelve muy difícil hablar con paz interior, porque siempre estás defendiendo algo, comparándote con alguien o intentando compensar alguna herida no sanada. La voz se vuelve defensiva, ansiosa, cargada de un peso emocional que el otro percibe, incluso si no lo entiende racionalmente. Pero cuando practicas la gratitud de forma activa, cuando te tomas el tiempo de reconocer el valor de lo vivido, incluso lo más duro, empiezas a experimentar un cambio sutil pero poderoso. Tus palabras ya no nacen desde la necesidad de llenar un vacío, sino desde el deseo de iluminar una parte de la experiencia humana que muchos han olvidado. Y eso genera una resonancia completamente distinta. Porque las personas pueden notar cuando hablas desde la escasez, cuando tus palabras son una especie de disfraz para ocultar resentimientos o inseguridades. Pero también pueden notar, y se sienten naturalmente atraídas, cuando hablas desde un centro sólido, desde un lugar donde el agradecimiento no es forzado ni superficial, sino una convicción profunda que se refleja en cómo miras, cómo escuchas, cómo respondes, cómo reconoces el valor de estar presente, vivo, con una voz disponible para ser utilizada. La gratitud, además, te protege del ego que a veces acompaña al progreso. Porque es fácil perder perspectiva cuando tu voz comienza a ser escuchada, cuando tus ideas reciben atención, cuando tus palabras generan impacto. Es tentador pensar que el mérito es exclusivamente tuyo, que la claridad que hoy expresas es producto de tu genialidad aislada. Pero la gratitud te recuerda que no llegaste solo, que cada palabra que hoy puedes pronunciar con seguridad fue, en parte, tallada por otros, por los libros que alguien escribió antes que tú, por los maestros que te hablaron cuando más lo necesitabas, por las personas que te retaron, por quienes no creyeron en ti y te obligaron a fortalecerte, por cada conversación que te enseñó a escuchar mejor. Cuando reconoces ese entramado invisible de personas, circunstancias y experiencias que han contribuido a tu evolución comunicativa, tu voz gana humildad. Y la humildad no es modestia falsa ni autonegación. La humildad verdadera es conciencia de contexto. Es saber que tienes valor, sí, pero que tu valor crece cuando lo pones al servicio de algo más grande que tu ego. Es esa mezcla poderosa de autoestima y respeto por el proceso que te convierte en alguien cuya palabra no divide, sino que eleva. La gratitud también impacta directamente tu capacidad para conectar. Porque hablar con claridad no es solo estructurar bien tus ideas, sino generar una conexión emocional con quien te escucha. Y no hay emoción más universal y más profundamente humana que el agradecimiento. Todos, sin excepción, hemos vivido momentos donde sentimos alivio, esperanza o transformación gracias a alguien que tuvo el coraje de decir lo correcto en el momento justo. Y cuando tú hablas desde ese recuerdo, desde ese reconocimiento de lo que has recibido, entonces tu lenguaje se vuelve más empático, más cercano, más abierto. Ya no estás hablando a las personas. Estás hablando con ellas. No se trata de convertir cada discurso en una carta de agradecimiento, sino de permitir que el agradecimiento esté presente en el tono, en la energía, en la elección de palabras, en la intención que te mueve a hablar. Porque cuando el propósito se alinea con la gratitud, tu mensaje se vuelve casi imposible de ignorar. La gente no necesita más frases brillantes. Necesita más voces con corazón. Y el corazón solo puede abrirse cuando dejas de mirar lo que falta y empiezas a valorar lo que hay. Finalmente, la gratitud te da perspectiva en los momentos difíciles, cuando tu voz no es escuchada, cuando te equivocas al hablar, cuando sientes que has fallado en expresar lo que llevabas dentro. Porque en vez de castigarte con juicio interno, puedes observar el proceso con compasión y decir, estoy agradecido por esta experiencia, porque me está mostrando dónde debo crecer, qué debo afinar, cómo puedo volver a intentarlo con más madurez.
Y desde esa posición, sigues adelante sin rendirte. Sin dramatizar. Sin victimizarte. Solo avanzando, agradecido de poder seguir aprendiendo. Así que la próxima vez que tengas que hablar, en cualquier contexto, una reunión, una entrevista, una charla con alguien que amas, antes de pensar en la estructura, en el vocabulario o en cómo sonar bien, respira y conéctate con aquello por lo que puedes estar agradecido en ese momento. Y verás cómo tu voz se suaviza, pero no se debilita, se vuelve más cálida, pero también más firme, más humana, pero también más poderosa. Porque hablar desde la gratitud no es hablar menos fuerte. Es hablar con más verdad. Capítulo 10. Adaptabilidad. La inteligencia silenciosa que te permite hablar con relevancia, no solo con claridad. En un mundo que cambia a una velocidad casi violenta, donde las ideas envejecen antes de nacer, donde las conversaciones se transforman en cuestión de días, y donde lo que era verdad absoluta ayer hoy es solo una versión parcial de la realidad, la capacidad de hablar con claridad no se sostiene únicamente en lo bien que articulas tus ideas, ni en lo sólida que sea tu preparación, sino en cuán profundamente eres capaz de adaptarte sin perder tu esencia, cuán flexible puedes ser sin convertirte en alguien que traiciona sus valores, y cuán dispuesto estás a reformular tu mensaje sin sacrificar tu integridad. Adaptabilidad no significa ceder ante todo ni hablar para agradar, significa saber leer el momento con inteligencia emocional, comprender el contexto, percibir lo que está vivo en la conversación y ajustar tu forma de comunicar no para manipular, sino para ser verdaderamente relevante. La persona que se aferra ciegamente a una única forma de expresarse, a una estructura rígida de lenguaje, a un estilo que funcionó en el pasado, tarde o temprano comienza a sonar desconectada, desactualizada, incluso arrogante, porque en su intento de proteger su claridad, olvida que comunicar no es solo transmitir un mensaje, sino lograr que ese mensaje llegue de verdad a quien tienes enfrente. Y eso requiere más que claridad. Requiere sensibilidad. Requiere inteligencia social. Requiere adaptabilidad profunda, que no es cambiar lo que crees cada vez que alguien te desafía, sino ajustar la forma en que compartes tu verdad para que esa verdad tenga la mayor posibilidad de ser escuchada, comprendida y recibida. Piensa en los grandes líderes, en los grandes comunicadores, en quienes dejaron una huella no solo por lo que decían, sino por cómo sabían decirlo dependiendo de la audiencia, del momento, de la cultura, del estado emocional del otro. Nelson Mandela no habló igual en un juicio que en una ceremonia presidencial. Steve Jobs no se expresaba igual frente a ingenieros que frente a consumidores. Y tú tampoco puedes darte el lujo de hablar como si todos los contextos fueran iguales. Si de verdad quieres tener impacto con tu voz, necesitas desarrollar esa inteligencia silenciosa que te permite percibir los matices, leer el ambiente, comprender cuándo es el momento de ser directo y cuándo es el momento de ser paciente, cuando necesitas hablar desde la lógica y cuando desde la emoción. La adaptabilidad también es una forma de humildad, porque te obliga a reconocer que no siempre tienes la razón, que tu verdad es válida pero no absoluta, que otras perspectivas pueden ampliar, enriquecer o desafiar lo que creías inamovible. Y cuando hablas desde ese lugar, desde la apertura, no desde la rigidez, las personas sienten que tu voz no es un arma, sino una invitación. La gente no rechaza las ideas diferentes por el contenido, las rechaza por el tono, por la forma, por la actitud con la que son presentadas. Una voz adaptable no baja su poder, lo multiplica, porque tiene la capacidad de llegar a más personas, de atravesar más barreras, de mantenerse vigente sin perder autenticidad. Pero para eso necesitas conocerte tan bien que el cambio externo no te desoriente. Porque adaptarte no es perder tu identidad. Es saber cuál es tu esencia para poder mover todo lo demás sin confusión. La persona que no tiene identidad clara no puede adaptarse, solo se disuelve. Cambia de discurso, de tono, de estilo, como quien cambia de máscara según la sala. Pero quien tiene principios firmes puede moverse entre mundos, entre culturas, entre generaciones, y aún así conservar la claridad de su mensaje. Esa es la adaptabilidad verdadera, no fingir ser otro, sino ajustar tu lenguaje para que tu verdad pueda viajar más lejos. En la práctica, esto significa que no puedes prepararte solo para hablar en condiciones ideales.
Necesitas entrenarte para expresarte en entornos caóticos, en conversaciones tensas, en situaciones de presión, frente a personas que no te entienden o que no te dan la validación que tú quisieras. Adaptabilidad es poder pensar con claridad cuando todo alrededor está cambiando. Es poder sostener una conversación profunda con alguien que no comparte tu contexto ni tu historia. Es poder comunicar una idea compleja en un lenguaje simple. Es poder escuchar sin reaccionar, interpretar sin prejuicio, responder sin perder el foco de tu intención. Y más aún, adaptabilidad es aceptar que tú mismo estás cambiando constantemente. Que no eres hoy exactamente quien fuiste hace un año, y que tu manera de hablar debe evolucionar junto a ti. Muchas personas fracasan en su desarrollo comunicativo porque se enamoran de una versión pasada de su voz. Se quedan atrapados en frases que antes funcionaban, en discursos que antes eran poderosos, en estructuras mentales que ya no representan quiénes son. Y seguir hablando como alguien que ya no existe es la forma más rápida de volverse irrelevante, incluso dentro de uno mismo. Por eso es vital revisar tu lenguaje con regularidad. Pregúntate si tu manera de expresarte sigue siendo coherente con tu visión actual, con tus creencias, con tu propósito renovado. Pregúntate si tus palabras reflejan tu nivel de madurez emocional, o si estás hablando desde automatismos que ya deberías haber superado. Pregúntate si tu voz está evolucionando contigo o si se ha quedado anclada en un molde que alguna vez te dio seguridad pero que hoy limita tu expansión. Adaptarte no es debilidad. Es maestría. Es la capacidad de mantenerte fiel a ti mismo mientras aprendes a hablar el idioma emocional, racional y cultural de los demás. Es la forma más elegante de respeto, porque reconoce que comunicar no es imponer, sino construir un puente. Y los puentes no se hacen de un solo material ni con una sola forma. Se ajustan al terreno, al clima, a las necesidades del entorno. Así también debe ajustarse tu lenguaje, con conciencia, con intención, con habilidad para moverse sin perder el rumbo. En un mundo que premia la velocidad y la reacción instantánea, la adaptabilidad es tu superpoder silencioso. Te permite tomar una pausa cuando todos gritan, reformular cuando otros repiten, escuchar cuando otros compiten por hablar y observar lo que otros ignoran. Y desde ese lugar de conciencia profunda, tu voz ya no será solo una forma de expresarte. Será una herramienta para conectar, influir, liderar y transformar realidades, incluso en medio del cambio constante. Porque al final, la persona verdaderamente poderosa no es la que siempre tiene razón. Es la que, incluso cuando todo cambia, sabe cómo hacer que su voz siga siendo significativa. Capítulo 11. Resiliencia, la fortaleza interna que hace que tu voz no solo suene fuerte, sino que permanezca. Toda persona que decide hablar con claridad y seguridad debe entender, tarde o temprano, que no existe una versión de su voz que esté exenta del juicio, del rechazo o del error. Hablar, en el sentido profundo, auténtico, transformador de la palabra, es exponerse, es revelar tu pensamiento, es desnudar tus ideas en un entorno donde no todos estarán de acuerdo, donde muchos te malinterpretarán, y donde algunas veces tú mismo sentirás que no dijiste lo que realmente querías decir. En ese escenario inevitable de fricción, de vulnerabilidad, de prueba constante, la única manera de seguir hablando con fuerza es desarrollar resiliencia, no como una reacción defensiva, sino como una convicción silenciosa de que tu voz merece existir incluso cuando es desafiada, incluso cuando es cuestionada, incluso cuando tropieza. La resiliencia es la capacidad de mantenerte en pie emocionalmente después de haber fallado públicamente, después de haber sido interrumpido, criticado o silenciado. No como quien se endurece y se vuelve cínico, sino como quien aprende, ajusta y continúa. Porque lo que define tu crecimiento como comunicador no es cuántas veces logras hablar sin errores, sino cuántas veces te atreves a volver a hablar después de haber cometido uno. La persona resiliente no se confunde con el error. No convierte una experiencia difícil en una sentencia sobre su valor. Tiene el coraje de revisar lo que pasó, de hacerse responsable sin caer en el castigo, y de volver a intentarlo con más conciencia, con más humildad y con una intención aún más depurada. Hablar con resiliencia también implica dejar de atarte emocionalmente a la aprobación inmediata. Si solo te sientes validado cuando los demás reaccionan con entusiasmo a tus palabras, estás construyendo tu identidad sobre una base extremadamente frágil.
Porque habrá días en los que tu mensaje sea profundo, real y necesario, y sin embargo, no genere aplausos. Habrá momentos en los que digas lo correcto y seas malinterpretado. Y en esos casos, si no has desarrollado la capacidad interna de sostener tu voz desde un compromiso más profundo que el de ser bien recibido, abandonarás tu autenticidad por miedo al rechazo. Pero el comunicador resiliente entiende que su voz no es solo una herramienta para el éxito externo. Es una forma de permanecer conectado consigo mismo. Es una extensión de su coherencia interna. Por eso no cambia su mensaje al primer viento en contra. No abandona su verdad cuando aparece la resistencia. Sabe que ser claro a veces implica incomodar, que ser firme a veces significa estar solo, y que ser honesto a veces implica ser señalado. Y sin embargo, elige seguir. Porque no habla por recompensa. Habla por convicción. Resiliencia también es no rendirte cuando tu progreso no se nota. Hay etapas del camino en las que practicas, estudias, corriges, hablas, y sin embargo, no ves resultados inmediatos. Nadie parece notarlo. Nada parece cambiar. Y ahí es donde muchos abandonan. Porque confundieron velocidad con avance. Pero quien tiene resiliencia sabe que el desarrollo verdadero es subterráneo al principio. Como el bambú japonés, que pasa años sin crecer en la superficie mientras desarrolla un sistema de raíces tan fuerte que, cuando finalmente rompe la tierra, crece más rápido que cualquier otra planta. Así también es tu voz. Necesita raíces antes de altura. Y esas raíces se construyen en los días silenciosos, en las horas incómodas, en los momentos donde solo tú sabes que estás avanzando. La resiliencia no se trata de ignorar el dolor. Se trata de darle un propósito. Cuando te duele no haber sido entendido, no haber dicho lo que querías, no haber estado a la altura de tu propia expectativa, la respuesta no es bloquear esa incomodidad ni disfrazarla de falsa positividad. La respuesta es mirarla, aprender de ella, integrarla. Porque cada vez que te caes y eliges volver a hablar con más profundidad y más humildad, estás entrenando una voz que no solo suena bien, sino que resiste. Y en un mundo donde muchos hablan fuerte pero pocos saben sostener su mensaje en el tiempo, la resiliencia se convierte en una de las cualidades más escasas y más admirables. Es fácil hablar cuando todo va bien. Cuando el público está contigo. Cuando el entorno es cómodo. Pero la verdadera prueba de tu voz llega cuando estás en un espacio difícil, frente a alguien que no está de acuerdo, con emociones densas flotando en el ambiente, y aún así eliges hablar con claridad, sin violencia, sin miedo, sin disfraz. Ahí es donde tu resiliencia brilla. Porque demuestra que tu voz no depende de condiciones externas favorables, sino de una conexión interna inquebrantable con tu mensaje. La historia está llena de ejemplos de resiliencia comunicativa. Piensa en figuras como Viktor Frankl, que incluso desde un campo de concentración escribió palabras que hoy siguen liberando conciencias. Su contexto era el más extremo imaginable, y sin embargo, eligió usar su voz. No porque fuera fácil, sino porque sabía que su mensaje podía dar sentido a su sufrimiento y, con suerte, al de millones más. Y es ahí donde la resiliencia se convierte no solo en una fuerza personal, sino en un legado. Porque la voz que resiste no solo se sostiene a sí misma, sostiene a otros. Y tú tienes la capacidad de hacer lo mismo. Cada vez que decides seguir hablando después de una caída, cada vez que eliges refinar tu mensaje en lugar de abandonarlo, cada vez que resistes la tentación de callarte por miedo y, en cambio, hablas con más precisión y conciencia, estás construyendo una voz que tiene raíces. Y una voz con raíces no es fácil de mover. La resiliencia no te hace inmune al dolor. Te hace capaz de transformarlo. Y cuando hablas desde ese lugar, desde esa alquimia interna de haber caído y haberte levantado con dignidad, tus palabras cargan una energía que no puede fingirse. No es teatro. Es verdad vivida. Y la verdad vivida, incluso dicha en voz baja, tiene más impacto que 1000 discursos perfectos nacidos desde la teoría. Capítulo 12. Integración, cuando tu voz se convierte en tu presencia. Después de recorrer este viaje por la mente, las creencias, la visión, el propósito, la disciplina, la acción, la gratitud, la adaptabilidad y la resiliencia, hay una última verdad que no puede quedarse fuera si realmente quieres hablar con claridad y seguridad de forma duradera, auténtica y transformadora.
Y es esta: tu voz solo alcanzará su máximo poder cuando deje de ser una herramienta separada de tu vida, y se convierta en una manifestación directa de tu forma de estar en el mundo. No puedes seguir hablando de una forma y actuando de otra. No puedes seguir pensando una cosa y expresando otra. No puedes seguir adaptándote a lo externo mientras estás desconectado de lo interno. En algún punto, si de verdad quieres que tu voz impacte, debe producirse una integración. Una fusión total entre lo que piensas, lo que sientes, lo que haces y lo que dices. Una coherencia radical. Esa integración no ocurre en un día. No se alcanza por haber leído un libro, ni por memorizar técnicas de expresión. Ocurre cuando decides dejar de construir tu voz como si fuera un accesorio para usarla solo en ciertos momentos importantes, y comienzas a vivir de tal forma que tu forma de hablar ya no es un acto especial, sino una consecuencia natural de tu estado interior. Ya no se trata de prepararte para hablar, porque tu vida entera se convierte en preparación. Cada pensamiento que eliges sostener, cada emoción que decides transformar en aprendizaje, cada relación que eliges cuidar con integridad, cada conversación aparentemente sin importancia que abordas con presencia y verdad, todo eso moldea tu voz de una manera que ningún entrenamiento artificial puede igualar. Cuando estás integrado, tu voz es confiable no porque nunca se equivoque, sino porque siempre es honesta. Las personas te escuchan no solo por lo que dices, sino porque saben que lo que dices está conectado con lo que haces, con lo que defiendes, con lo que priorizas, con lo que te niegas a negociar. Y eso genera una presencia que no necesita volumen ni espectáculo. Es la clase de presencia que se siente incluso cuando estás en silencio. Porque en un mundo lleno de ruido, la presencia real es el nuevo lenguaje de autoridad. Y no se trata de volverte perfecto, ni de convertirte en un monje que habla solo cuando todo está alineado. Se trata de desarrollar un nivel de conciencia tal, que puedas reconocer rápidamente cuando estás siendo incoherente, cuando tu tono no está alineado con tu intención, cuando tu mensaje necesita mayor profundidad, cuando tu ego quiere tomar el control de la conversación. Y desde esa conciencia, ajustar. Corregir sin castigarte. Reencuadrar sin perderte. Volver al centro sin avergonzarte por haberte alejado. Esa es la verdadera maestría, no la ausencia de errores, sino la capacidad de volver a tu verdad una y otra vez, con más humildad, con más claridad, con más compromiso. Hablar con claridad y seguridad no significa sonar imponente. Significa sonar real. Significa tener la capacidad de construir puentes incluso cuando estás en desacuerdo. Significa tener el coraje de decir no sé sin sentirte disminuido, de decir esto no lo tengo claro aún sin perder autoridad, de decir me equivoqué sin sentir que has fracasado. Porque una voz integrada no se basa en parecer invulnerable. Se basa en ser transparente. Y la transparencia, cuando va acompañada de intención, de respeto y de presencia, se convierte en un tipo de liderazgo silencioso que las personas no solo respetan, sino que recuerdan. Mira a las personas que más te han impactado. Probablemente no lo hicieron por tener un vocabulario más sofisticado que el resto. Lo hicieron porque hablaron desde un lugar que tú sentiste auténtico, vivo, profundo. Lo hicieron porque no estaban actuando. Porque no intentaban venderte una imagen. Porque lo que decían estaba conectado directamente con lo que vivían. Y eso, cuando lo presencias, marca una diferencia irreversible. Porque ya no puedes volver a admirar las palabras vacías. Ya no puedes ser seducido por discursos sin alma. Ya no puedes fingir que la claridad sin integridad es suficiente. Porque has probado lo que se siente una voz real. Y ahora, tú estás llamado a ser una. Esa es la responsabilidad profunda que nace cuando decides hablar con poder. No solo se trata de ti. Se trata de lo que representas. De lo que modelas para los demás. De lo que haces posible para quienes te escuchan. Cada vez que eliges expresarte desde un lugar más honesto, más integrado, más comprometido con lo que realmente importa, estás contribuyendo a elevar la calidad de las conversaciones humanas. Estás sembrando conciencia en un mundo saturado de palabras vacías. Estás demostrando que si es posible hablar con el corazón sin dejar de ser racional, que si es posible decir la verdad sin destruir, que si es posible defender una idea sin atacar al otro, que si es posible tener seguridad sin arrogancia.
Y entonces, lo que comenzó como un deseo de hablar mejor se transforma en algo mucho más grande, en un compromiso contigo mismo y con el mundo. Porque una vez que has experimentado lo que se siente estar completamente presente en tus palabras, una vez que has sentido esa sensación de decir algo importante y saber que lo dijiste desde tu centro, ya no puedes conformarte con menos. No puedes volver al discurso mecánico, a la sonrisa forzada, al mensaje vacío. Tu estándar sube. Tu conciencia se expande. Tu identidad se redefine. Y es ahí donde todo cambia. Porque ahora no solo hablas con claridad. Hablas con conciencia. No solo hablas con seguridad. Hablas con propósito. No solo hablas para convencer. Hablas para construir. Para elevar. Para dejar una huella que no se borra con el paso del tiempo. La voz que quieres tener no se compra, no se copia, no se improvisa. Se forja, se entrena, se encarna. Y esa voz, la tuya, está ahí, esperando que la vivas con coraje, con disciplina, con verdad. No la escondas. No la disfraces. No la postergues. Porque cuando tu voz finalmente se alinea con tu esencia, con tu historia, con tu visión, y con tu propósito, ya no estás simplemente hablando. Estás dejando marca.